vamos a seguir desarrollando el tema que hemos venido hablando. Creería que todos los que estamos acá hemos tenido la experiencia de hablarle a otra persona de la necesidad de conocer el amor de Dios, ¿cierto? De una u otra manera usted ha hablado, sea por su testimonio, sea porque quiere compartir de ese gran amor que usted tiene, que usted siente. Ahora, ¿le gustaría que cada vez que usted hable del amor de Dios a alguna persona, ésta llegara a la iglesia y cambiara su conducta? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría que al predicar la palabra de Dios a sus familiares que no conocen de Cristo, ellos asistieran junto a usted a la iglesia viviendo un verdadero arrepentimiento en sus vidas? ¿Cierto que sí? Pero cada vez, o más bien algunas veces que hablamos a otro acerca de Cristo, nos frustramos. ¿Por qué? Porque a veces recibimos rechazo. A veces los resultados de nuestra evangelización no son los que esperamos. Usted va contento, feliz a hablarle a ese familiar que no conoce de Cristo, a hablarle a ese compañero de la universidad, y va todo contento y dice: hoy va a ser el día que esa persona va a venir a los pies de Cristo. Pero de pronto recibe una negativa de parte de esa persona. Hemos experimentado ese rechazo, ¿cierto? Y nuestra evangelización no es una evangelización efectiva, porque el objetivo, el logro es que la persona que usted le hable venga a los pies de Cristo, venga a la iglesia, tenga un verdadero arrepentimiento y se haga discípulo del Señor. Y hoy he traído el tema: claves para una evangelización efectiva. Claves para una evangelización efectiva. Y tengo 3 claves, 3 secretos que quiero como pastor que usted empiece a ejecutar, que empiece a accionar, que usted se comprometa con el Señor a empezar a poner en práctica estas 3 claves. ¿Sí lo va a hacer? Vamos con la primera clave. La primera clave es: debo orar. ¿Debo qué? Orar. El evangelismo sin oración no tiene resultados efectivos. La oración es parte de las disciplinas espirituales del creyente, ¿cierto? ¿Es parte de las disciplinas espirituales del creyente? La oración, ¿qué significa? Que el cristiano debe orar. Si el cristiano no ora, está mal. Hay un dicho ahí que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El creyente debe tener en su mente, en su disco duro, que debe vivir una vida de oración. Y lo animo para eso. Pero dentro de la oración debe estar incluido el evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra oración demuestra nuestras prioridades y nuestro carácter. Usted ora lo que es. Si usted es una persona que ora: ay, Señor, yo no valgo nada, yo soy menos que polvo, Dios, yo no merezco nada, significa que su carácter le falta que suba su estima. Por lo contrario, si usted es de los que ora como las ovejas: ayúdame, protégeme, restáurame, susténtame, sáname, ya usted empieza a emitir ese ruido, creería que su oración es una oración egoísta, centrada solamente en sus propias necesidades. Y debería replantear su carácter y decir: no, necesito orar por otros. Necesito orar por otros. Recuerde que la oración demuestra nuestras prioridades y nuestro carácter. Y a veces nos olvidamos que debemos orar por aquellos que no conocen del amor de Jesús.
Y quiero que veamos el ejemplo de nuestro maestro. Jesús era un evangelista exitoso. De hecho, podemos ver que en 3 años de su ministerio hubo una multitud que le siguió. ¿Se acuerda de los 5,000 que alimentó? Grandes multitudes le seguían, pero fue exitoso porque durante 3 años logró por lo menos discipular a 300 personas. En 3 años, si usted lee, pudo hacer una amistad, pudo hacer una relación significativa, pudo enseñar e influir por 300 personas. Y esas 300 personas fueron y expandieron el evangelio. Entonces, si fueron 300 personas aproximadamente, en 3 años serían 100 por año, y usted podría hacer la lista o la numeración de cuántas personas por mes. Un evangelista que exitoso. Y usted dirá, no, yo por año ni uno. Veamos cuál era el secreto de Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. ¿Sí lo tiene? Diga amén. Lo tengo. Tengo la unción, diga así. Tengo la unción. A la mañana siguiente, ¿antes de qué? Del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y otros salieron a buscarlo. Cuando le encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Mire qué bonito el ejemplo de Jesús. Un evangelista exitoso, una persona que traía a muchos al arrepentimiento. Pero me llama la atención que ¿qué hacía antes de predicar? Orar. Antes de que amaneciera, él ya estaba orando. ¿Y por qué cree que él estaba orando? Ahí lo dice que después de orar, ¿qué hacía? Evangelizaba, predicaba. Le hablé que el Espíritu me empodera para hacer milagros. ¿Sí se acuerda hace 8 días? Y él estaba ahí empoderándose por el Espíritu Santo porque hacía milagros. ¿Qué tipo de milagros hacía? Dice que iba y sacaba, echaba fuera a los demonios. Un evangelista efectivo, eficaz, es aquel que antes de ir a evangelizar, ¿qué hace? Ora. ¿Por qué? Porque la oración hace que mi evangelización sea eficaz. Ahora, le voy a dar unos consejos para que usted ore por aquellos que no conocen de Cristo. Primer consejo es: busque compañeros de oración, y ojalá que sean de su misma familia. Dígale a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija que es cristiano, que conoce el evangelio: vamos a orar por la familia de su tío, vamos a orar por la familia de su primo. Haga compañeros de oración. Mateo 18:19 dice: también les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo allí estaré entre ellos. Busque compañeros de oración para orar por aquellos que no conocen del evangelio. Le doy otro tip. Nunca
deje de orar. Tenga persistencia en la oración por aquellos a quien va a evangelizar. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18, anótelo ahí para que lo lea en la casa. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y miren, el apóstol Pablo dice: y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para los judíos y gentiles por igual. Está diciendo el apóstol Pablo: ore, pero ¿qué? Ore persistentemente en toda ocasión. Y yo quiero que usted empiece a orar por esa persona que usted va a traer a la iglesia y dedique tiempo a la oración para que esa persona venga y usted se convierta en un evangelista efectivo. Otro secreto: crea que su oración trae resultados. O sea, que cuando usted ore, crea que esa persona va a venir a la iglesia. No ore diciendo: Señor, si por casualidad de pronto mi familia decide venir a la iglesia. No, ore, porque el que ora, el Señor le contesta. Crea que su oración trae resultados. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta de atrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Que si tú oras por esa persona en privado, en tu oración de madrugada, ahí, en tu lugar de oración, en tu habitación, el Señor no te va a dejar avergonzar cuando tú le hables a esa otra persona, porque dice que te va a recompensar. ¿En qué? En público. O sea que ora creyendo que el Señor va a responder la oración, que la oración trae resultados. Vamos a empezar a orar, ¿cierto? Segundo punto, ahí donde usted tiene en su boletín: debo pedir la guía del Espíritu Santo. Cuando queremos evangelizar, surgen algunas dudas al respecto, ¿cierto? Por ejemplo, a menudo nos preguntamos: ¿cómo lo haremos? ¿A quién voy a evangelizar? ¿Cuál es el momento indicado? Y salen una serie de preguntas antes de ir a predicar. ¿Sí le ha ocurrido? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé su guía. Y hay un ejemplo que me gusta, está en Hechos capítulo 8, versículo 26. Vaya conmigo ahí a la palabra de Dios. Usted conoce esta historia, es la historia de Felipe. Dice así el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Versículo 29 dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Versículo 32. El pasaje de las escrituras que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida
fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de las Escrituras, Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús. Y vemos un caso particular. Felipe iba ¿qué? Caminando. Descendió un ángel y le dijo: ve a cierto lugar. Y Felipe dijo: ¿y para qué voy a ir a ese lugar? Yo voy para otra dirección. No importa, Felipe obedeció. Y mientras iba caminando, escuchó que una persona leía el libro de Isaías. Dice: y el Espíritu Santo le dijo: acércate. Y mire lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? O más bien, ¿qué hizo el Espíritu Santo ahí? Primero le dijo a quién predicarle. ¿Sí nota? El Espíritu Santo dijo: acércate al eunuco porque tienes que ¿qué? Predicarle. O sea, la pregunta: Señor, ¿a quién le voy a predicar? El Espíritu Santo te contesta. ¿Sí lo cree? Segundo, el Espíritu Santo le indicó el momento para hacerlo. Mire que no es casualidad que en el mismo momento que el eunuco estaba leyendo Isaías, Felipe estaba ¿qué? Escuchando. El Espíritu Santo, si tú le pides su guía, Él te va a poner el momento indicado para que tú le prediques a otro. Y fuera de eso, el Espíritu Santo le dio las palabras indicadas y precisas para la ocasión. Mire qué bonito. En otras palabras, usted y yo le pedimos la guía al Espíritu Santo para evangelizar, y el Espíritu Santo arma un plan increíble y usted solamente debe dejarse usar por Él. ¿Quiere dejarse usar por el Espíritu Santo? Así que para ser evangelistas eficaces debemos primero ¿qué? Orar. Segundo, pedir la guía del Espíritu Santo. Y tercero, ahí vea en su boletín: debo hacer la tarea completa. ¿Qué debo hacer? Debo hacer la tarea completa. Y quiero ponerle una ilustración a usted en este momento para que me entienda un poco de lo que voy a hablar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto la escena trágica de un niño recién nacido abandonado? ¿Alguna vez ha visto las noticias cuando dice una mamá dejó en un basurero a un niño recién nacido? ¿O de pronto usted conoce alguna experiencia de ese tipo? ¿Qué sentimiento emerge de usted? Dígame, ¿usted qué siente? Tristeza, ¿cierto? ¿Qué más siente? Dolor. ¿Qué más siente? Rabia, ¿cierto? Y usted empieza a decir: qué padre o qué mamá tan irresponsable. ¿O no? Y usted empieza a orar que le caiga fuego del cielo, que le caiga la justicia de Dios, porque un papá y una mamá no pueden hacer eso con un hijo. ¿O no? ¿Siente usted eso? Ahora, recuerde que la persona que usted trajo a los pies de Cristo, a la iglesia, y que aceptó al Señor Jesús, es un recién nacido. ¿Y qué hay que hacer con el recién nacido? Cuidarlo, alimentarlo, animarle, protegerle. Y creería que no queremos que se nos vea como padres que abandonamos a nuestros hijos espirituales. Cuando le digo que haga la tarea completa, significa: sí, tráigalo a la iglesia, pero cuídelo hasta que ese niño espiritual crezca y sea una persona espiritualmente madura. Ahora, ese trabajo es del equipo de consolidación. Solamente no diga: yo voy a hacer la tarea completa. No entendí. Diga: yo voy a hacer la tarea completa.
Hechos capítulo 14, versículo 21. Y nos da el apóstol Pablo aquí un ejemplo de hacer la tarea completa. Dice la palabra de Dios: después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que deben sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de los cielos. Mire lo que hace Pablo, dice: ¿después de qué? De predicar. Después de traerlos a los pies de Cristo, después de traerlos a la iglesia, ¿qué hizo? Y hacerlos ¿qué? Discípulos. ¿Qué hizo después de predicar y hacerlos sus discípulos? Los fue y los visitó de nuevo. ¿Para qué? Para animarles a que siguieran en la fe. Recuerde que el objetivo, la meta que el Señor Jesucristo nos pidió es de hacer discípulos, no de traerlos a la iglesia solamente. Y traer y hacer discípulos, ¿qué significa? Que yo tengo que involucrarme en la vida de esa persona y ayudarle y traerla a la iglesia y hacer que esa persona venga al discipulado y hacer que esa persona se bautice y enseñarle con mi ejemplo, con mis palabras, animarle a que esa persona algún día se convierta en un padre espiritual. Porque creería que usted como papá, y yo lo estoy viviendo en mi casa, quiere que sus hijos tengan hijos. O sea, usted desea alguna vez ser abuelo. ¿Quiere usted tener nietos? ¿Qué significa? Que el Señor quiere que usted también ¿qué? Se reproduzca y tenga hijos espirituales. Ahora que usted conoce estos 3 secretos para tener una evangelización efectiva, para ser un evangelista eficaz y tener resultados que usted desea al hablarle a otros de Cristo, le animo a que decida a ponerlos en práctica. ¿Qué debe hacer? Debo orar, debo pedirle la guía al Espíritu Santo y debo hacer la tarea completa. Y para terminar, vamos a hacer la tarea. Le voy a pedir a los ujieres que repartan estas hojas a cada persona, por favor. Y si los muchachos, algunos muchachos me pueden ayudar. Yo creería que necesito otra persona por ahí que me ayude, porque son hartos papeles. Porque vamos a empezar a hacer el ejercicio. Y usted que está recibiendo ahí la hoja dice: yo, y usted va a escribir su nombre, me comprometo ante Dios para orar por la salvación de las siguientes 5 personas, las cuales traeré a la iglesia. Y ese papelito usted lo va a guardar en la Biblia. Y mañana cuando haga su devocional, porque usted hace devocional, ¿cierto? Usted es un cristiano de disciplinas espirituales. Uy, no lo veo muy convencido. Usted es un cristiano de oración. Significa que usted ora todos los días y lee la Biblia todos los días. Entonces, mientras lee la Biblia, mientras ora, usted le va a pedir primero al Espíritu Santo que le muestre cuál es el nombre de esas 5 personas para que le guíe. Y lo segundo que usted va a hacer ¿qué? Empezar a orar. No se vaya sin el papelito. Si le falta el papelito, levante la mano. Porque vamos a empezar a hacer la tarea y la vamos a hacer bien hecha y completa. Vamos a empezar a orar. Vamos a empezar a pedir la guía del Espíritu Santo. Porque este año va a ser el año de la búsqueda de la presencia de Dios, pero va a ser el año del crecimiento. El año en que usted y yo vamos a traer personas a los pies de Cristo. El año en el que usted se va a convertir en un padre
espiritual. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra, Dios.